en esta parte de la sesión sobre introducción a eurocódigos estructurales, sobre estructuras de hormigón, una norma 1.1 dentro del Eurocódigo 2 sobre reglas generales y reglas para edificación. Nos vamos a centrar dentro del capítulo 9 de detalles constructivos de elementos y reglas particulares en todas las especificaciones relativas a losas. ¿Qué nos dice este capítulo respecto a las losas? Pues nos dice, respecto al módulo de flexión, que se aplicarán los criterios de vigas para porcentajes de aceros mínimos y máximos en la dirección principal. Igual que se comentaba en la sesión para vigas, para losas con poco riesgo de rotura frágil, se puede tomar ese armado mínimo para prevenir precisamente la rotura frágil como 1,2 veces el área necesaria en la comprobación de estado límite último. Y también nos dice que se debería disponer de una armadura transversal secundaria inferior, no menor que el 20% de la armadura principal en losas de un solo sentido. Es decir, una armadura transversal no quiere decir de cortante, ¿vale? Estamos en una armadura de flexión que será un 20% de la que tengamos en la dirección principal si es losas de un solo sentido. Y también cerca de apoyos, pues no será necesario disponer armadura transversal en la cara superior si no existe momento flector transversal. Y nos dice que aquí la separación entre barras no debería superar pues este parámetro que nos llama como S-max de slabs, que es losas en inglés. Es decir, para la armadura principal, 3H o 400 milímetros. Para la armadura secundaria, 3,5H, siendo H tanto de la viga, ni 450, digo, de la losa, ni 450 milímetros. Y cuando estemos en zonas con cargas concentradas o regiones, en este caso, también con cargas concentradas, también para la armadura principal, pues 2H y 250 milímetros, y para la secundaria 3H y 400 milímetros. Y aquí, en el anejo nacional, pues nos limita a que esa separación máxima será 300 milímetros y 3 veces el espesor de esta, tanto de si estamos en la losa o si estamos en las alas de una viga en T. Es decir, nos limita por lo general más que el articulado general del Eurocódigo. Y nos dice también que la ley de flectores para losas se declarará un canto útil y que se anclará la armadura en un extremo como si fuera una viga con este decalaje igual al canto en la fórmula que existía ya para vigas. Respecto a armaduras en losas cerca de los apoyos, pues nos dice que en losas simplemente apoyadas la mitad de la armadura deberá prolongarse hasta el apoyo y anclarse adecuadamente. Que también, cuando pueda existir agotamientos parciales, pero no se haya tenido en cuenta en el cálculo, el armador superior deberá ser capaz de resistir al menos el 25% del momento máximo en el vano adyacente. ¿Vale? El momento máximo que tuviésemos nosotros como positivo. Y se debería prolongar esta armadura hasta al menos 0,2 veces la longitud del tramo adyacente. Medida, como siempre, desde la cara del apoyo. Y también, pues que esta armadura deberá ser continua sobre los apoyos intermedios y anclarse en los apoyos extremos. Y en los apoyos extremos, el momento a resistir se puede reducir de un 25% a un 15% del momento máximo del vano adyacente. Respecto a armadura en esquina, nos dice que las disposiciones de detalle de armadura en un apoyo son tales que el levantamiento de la losa en una esquina queda accionado, habrá que disponer una armadura adecuada para prevenir fisuración en esa parte. Y en los bordes libres nos dice que para un borde libre, pues una losa deberá contener normalmente armaduras longitudinales y transversales, ¿vale? Como nos lo pone aquí, pues una armadura anclada aquí en gancho, y nos dice además que la armadura normal que se dispone en una losa puede actuar como armadura del borde. Respecto a los pilares interiores, pues nos dice que la disposición de la armadura debería reflejar el comportamiento que va a tener bajo la condición, bajo las cargas en servicio. ¿Vale? Con lo cual esto resultará en una concentración de la armadura en los pilares donde se van a concentrar las cargas. En pilares interiores, pues no se debería disponer, dice aquí, una armadura superior a 0,5 por el área de tracción en una anchura igual a la suma de 0,125 veces la anchura del panel en ambos lados del soporte. ¿Vale?
Y aquí vemos que nos dije que AT representa el área de la armadura necesaria para resistir el momento negativo completo a partir de la suma de las dos mitades de los paneles contiguos a cada lado del pilar. Y nos dice que en caso de armadura inferior se debería disponer dos barras en cada dirección ortogonal y pilares interiores, y esta armadura debería de pasar a través del pilar. No la podemos poner externa. Aquí ya pues, nos especifica también que la armadura perpendicular a un borde es necesaria para transmitir momentos flectores de una losa a pilares de borde de esquina y que se debería de colocar dentro de la anchura eficaz aquí, BE. ¿Vale? Nos especifica aquí donde podemos situar nuestras armaduras respecto a las dimensiones del pilar y a los bordes de nuestra losa. Respecto a la armadura de punzonamiento en losas, bastante importante porque recientemente se han dado casos de fallos por punzonamiento que han trascendido bastante. Nos dice que donde se requiere armadura de punzonamiento se debería colocar entre las áreas o pilares cargados y dentro del perímetro crítico en el que deja de ser necesaria la armadura de cortante. ¿Vale? Es decir, que hay que disponer al menos dos perímetros de estribos o horquillas verticales y que la separación de perímetros, estribos o horquillas no debería superar el 75% del canto útil de nuestra losa. También nos dice que la separación de los estribos u horquillas alrededor del perímetro no debería superar 1,5 veces el canto útil dentro del primer perímetro crítico, situaría a 2 veces el diámetro a partir del área cargada y no debería superar 2 veces el diámetro, no, el canto, y no debería superar 2 veces el canto para perímetros exteriores hasta el primer perímetro crítico. ¿Vale? Y para barras dobladas hacia abajo se puede considerar con un perímetro de estribos u horquillas verticales. Como nos pone aquí, ¿vale? Aquí nos pone la figura y aquí podemos ver pues, diferentes funciones con barras, en este caso pues con barras levantadas o pues con la armadura de cortante clásica dispuesta. Más, nos dice dónde se necesita armadura de punzonamiento, pues también tendremos una cuantía mínima de armado punzonamiento, igual que teníamos de cortante, igual que teníamos de flexión, pues también vamos a tener apunzonamiento, que se obtiene según esta fórmula. ¿De acuerdo? Donde vemos aquí el alfa, que es el ángulo entre las armaduras de punzonamiento y la armadura principal, ¿vale? Ya nos decía aquí que para cercos verticales, pues alfa es 90 grados, sino de alfa es igual a 1. La distancia entre cercos de punzonamiento es dirección radial y tangencial. Y luego, pues esa fórmula tendrá que ser mayor al 8% de la raíz de la resistencia característica del hormigón dividido para el límite elástico característico del acero. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice que solo se puede incluir en el cálculo de funcionamiento la componente vertical de las armaduras activas que pasen a una distancia menor que 0,5 veces el canto útil del pilar. ¿De acuerdo? Y nos especifica ya un poco más respecto al funcionamiento. ¿Vale? Nos dice que hasta dónde se puede reducir el ángulo, pues si en caso de hasta dónde podemos reducir la distancia entre la carga de un apoyo y el área cargada, etc. Y aquí pasamos también a los sistemas de atado, que esto nos viene al final del capítulo, pero como al final pues son disposiciones adicionales, sobre todo, que van a influir en los así forjados, pues vamos a introducirlo aquí. Los sistemas de atado. Aquí nos dice el eurocódigo que las estructuras que no estén proyectadas para soportar acciones horizontales deben tener un sistema de atado aceptable para prevenir el agotamiento progresivo, disponiendo trayectorias alternativas a las cargas después de que se produzcan los daños locales. Se considera que se satisface este requisito, se siguen, además, fijaos que pone las sencillas reglas siguientes. Ya te está un poco o sea, te está casi provocando de decirle, a ver si no eres capaz de no seguirlas. Nos dice, ¿vale? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que esto es para las que no estén proyectadas para soportar acciones accidentales, es decir, porque sabemos que hay unas que si nosotros hemos calculado pues una estructura
sísmicamente, pues tendremos que haber considerado una serie de consideraciones adicionales y habremos verificado que todos los elementos nos soportan esa situación de sismo. Pero en este caso, pues nos dice si no está proyectada ni para este tipo de acciones o para fallos de un elemento que podría provocar, en este caso, pues, colapso progresivo, que es sobre todo a lo que se centra esto, pues vamos a tener que seguir estas reglas y así nos ahorramos pues esa gran cantidad de situaciones de diseño accidentales que podrían darse. Nos dice que hemos de disponer estos elementos de atado. Atado perimetral, atado interno, atado horizontal en pilares o muros y, donde sea necesario, elementos de atado verticales. Dice particularmente en edificios construidos con paneles, porque sigue existiendo pues, un temor muy grande a colapso progresivo en edificios prefabricados. ¿Vale? Sí, porque si recuerdan, siempre ha sido muy... Desde que ocurrió alguno de los accidentes famosos en el Reino Unido, de un sistema prefabricado, pues desde entonces se ha sido muy cauto para decir, vale, vamos a prevenir para que si falla un elemento no se produzca un efecto dominó y nos falle media estructura. Pues esta es la forma que tienen de indicarlo. También nos dice que si un edificio se divide en partes estructuralmente independientes, pues cada una debería contar con un sistema de atado independiente. También que en el proyecto de sistema de atado la armadura se puede suponer que actúa con consistencia característica. Claro, es una situación accidental. Recordemos que el coeficiente al final para el acero en situación accidental, parcial de material, se reduce del 1,15 para persistentes transitorias a 1. ¿Vale? Y deberá de ser capaz el sistema de atado soportar las fuerzas de tracción que vamos a definir en los siguientes apartados. Dice que la armadura dispuesta en pilares, muros, vigas y forjados para otros propósitos puede aportar parte o todo el sistema de atado. Muy importante, es decir, esto no es algo adicional. Esto simplemente, o sea, lo que es adicional es la comprobación, pero muchas veces no implicará tener que armar más nuestro edificio. Nosotros vamos a tener al final unas vigas armadas, unas losas armadas, unos pilares armados, y es posible que el mero armado que le hayamos puesto para situaciones persistentes o transitorias nos cumplan con todas estas condiciones. El atado perimetral. Un poco más adelante se verá una imagen donde se visualiza un poco. Nos dice que en cada forjado, incluido el de cubierta, se deberá disponer un sistema de atado periférico continuo eficaz dentro de los 1,20 metros a partir del borde, lo mismo, y que este sistema de atado puede incluir armadura usada como parte del atado interno. Y que deberá ser capaz de resistir, pues, una fuerza de tracción igual a la longitud del vano final por una carga Q de 10 kN, y que esto siempre tendrá que ser mayor o igual que 70 kN. Es decir, vamos a quedarnos un poco con el resumen de que la armadura que tengamos en 1,2 metros respecto del borde, en cualquier borde de nuestra estructura, en este caso nuestra edificación, deberás poder soportar estos 70 kN a tracción con resistencia característica. ¿Vale? Y lo mismo, las estructuras con bordes internos deberían contar con sistemas de atado perimetrales como los de los bordes externos, que deberán de estar también completamente anclados. Los sistemas de atado interiores. ¿Vale? Pues estos sistemas deberán estar en cada forjado, incluido en la cubierta, en las dos direcciones, o dispuestos en dos direcciones aproximadamente perpendiculares, que deberán ser continuos de manera eficaz en toda la longitud de la edificación y estar anclados a los sistemas de atado periféricos en cada extremo, a no ser que continúen como sistema de atado horizontales para pilares o muros. Muy importante lo de la continuidad que se nos exige, ¿vale? Eso querrá decir que tendremos que dar continuidad al armado en nuestros forjados. Dice, los sistemas de atado interiores pueden totalmente extenderse uniformemente en las losas o pueden agruparse en o dentro de vigas, muros u otras posiciones adecuadas. Dice, si en este caso de que estemos en muros, deberían estar dentro de una distancia de 0,5 metros desde la parte superior o interior del forjado. Es decir, no podemos considerar todo el armado que hay en un muro y suponer que va a ser atado, ¿no? Tiene que estar suficientemente cercano a nuestro forjado. Además, nos dice que en cada dirección estos sistemas de atado interiores deberán de ser capaces de resistir 20 kN por cada metro. Es decir, que en cada metro que tengamos nosotros deberemos de tener suficiente armadura para resistir 20 kN a tracción.
Luego nos dice que en este caso en forjado sin capa de compresión, donde los elementos de atado no se pueden distribuir a lo largo de una dirección del vano, los sistemas de atado transversales pueden agruparse a lo largo de las líneas de las vigas, ¿vale? Y en este caso, esta fuerza mínima que tiene que soportar, pues nos viene por esta fórmula, por esta Q3, que son 20 kilonewton, por las luces de los vanos, dividido para 2, y debe ser mayor que 70. Si un poco nos podemos quedar también, para edificaciones convencionales, en las que vamos a tener pues luces de unos, ya no van a ser en principio mayores que 6 metros, pues nos podemos quedar realmente con que vamos a tener la armadura de cada una de nuestras vigas va a tener que poder soportar 70 kilonewton a tracción con resistencia característica. Y aquí vemos un poco el esquema que nos da la norma para ver pues, los sistemas de atados. Vemos el sistema de atado periférico aquí dispuesto en el borde y los sistemas de atado internos. ¿Vale? Lo importante es que tienen que estar, los internos tienen que conectarse con los externos para transferir perfectamente las fuerzas. Pero como digo, esto no es un sistema de armado adicional. Esto es una comprobación que tenemos que hacer con el armado que tengamos y si vemos que le tenemos que modificar, lo tenemos que modificar un poco, pues se modifica. Pero no hay que, pero es simplemente como otro criterio de armadura mínima. ¿Vale? Y ahora vamos a ver pues sistema de atado horizontal en pilares y muros. ¿Vale? Lo que nos dice pues, es que los pilares de borde y los muros se deberían de atar horizontalmente la estructura en cada forjado, incluido el de cubierta. Que estos sistemas de atado deberán de ser capaces de resistir fuerza de tracción de 20 kN por metro de fachada y que para pilares la fuerza no necesita ser mayor que 150 kN. ¿De acuerdo? Nos dice que los pilares de esquina pues, se deberán atar en dos direcciones. Que el acero dispuesto para el sistema de atado periférico, ¿vale? Se puede usar para el sistema de atado horizontal de los pilares. Es decir, lo mismo, nos está diciendo que simplemente es comprobación, es decir, que no es cuestión de meter armado y armado, porque sí, que esto al final estamos hablando de edificaciones en las que no vayamos a tener pues, fuerzas accidentales. Y con esto, pues estarían todas las consideraciones que introduce sobre armado en losas. ¿De acuerdo? Hemos visto que son, al final es seguir lo mismo que para las vigas, pero también teniendo muy presente que tenemos que comprobarlo para ese armado de atado, ese armado de ajustamiento frente a accidentes accidentales.